¿Cómo andan mis compañeros hobbyistas? Espero que muy bien. Acá Alejandro trayéndote la posta del hobby. Y hoy venimos con un programa que posta va a ser largo, pero vale la pena, mírenlo hasta el final porque vamos a hacer bien todo un resumen de técnicas de pintura, las más populares por lo menos, las que más vamos a estar utilizando. Capaz que ya las conocen algunas, así que repaso no viene mal, ir conociendo bien, y capaz que conocen alguna técnica nueva que no hayan utilizado, y bueno, igual que es la idea de esto. Después las vamos a estar viendo más en detalle y todo, igual me pueden preguntar, y no es cero drama, no vamos a estar contestando. Pero bueno, después ya por lo menos que se vayan con el contenido, es decir, familiarizados de qué es cada cosa y qué es lo que vamos a estar haciendo. Así que bueno, vamos ahí con esto. Antes, dos cositas. Uno es, si te gustó, más o menos saber, y si no te gustó, también, no hay drama, decime, así vamos mejorando. Las críticas son bienvenidas para dar un mejor contenido. Y otra, un disclaimer a la gente grosísima de allá de Saladillo, de WJE Láser, que se mandan unos laburos en MDF, pero zarpados. Mirá que es el rack de pintura. Una mina más, es gigante. Tengo todas las pinturas acá metidas, pero no solamente hacen eso, rack de pinturas de varios tamaños, sino que también se mandan cajas de transporte para minis, se mandan escenografía, se mandan cajas para dados, lo que quieras, los tipos, altos laburos se mandan. Así que bueno, acuérdate, WJ Láser, buscalos por Instagram y fíjate todo lo que tienen contenido para rato. Así que bueno, nada, no perdamos más tiempo y arrancamos con el programa de hoy. Y bueno, arrancamos con la base, que va a ser la primera capa de color que le vamos a estar dando después de la imprimación. Piensen en esto como si fueran los cimientos de una casa. Todo lo que vamos a hacer después de esto va a depender de que también esté construida, ¿no? este proceso. Si no le dedicamos el tiempo necesario, el laburo necesario, todo lo que vayamos a hacer después va a ir cuesta arriba y capaz que no va a tener el resultado que busquemos. La capa base la vamos a aplicar sobre todo el modelo, ¿no? Pero podemos arrancar como algo específico, tipo dedicarnos a algo en particular y terminarlo ya con las luces y sombras y todo, o podemos ya darle todo el modelo, toda la capa base ya para tener una percepción de los distintos colores que voy a estar aplicando, los distintos tonos y qué es lo que puedo llegar a hacer, ¿no? Como ir aplicando sombras y las luces. Tener un concepto previo del modelo. Así que bueno, nada, una vez que decidamos eso, vamos ya a ir aplicando la base. Justamente como ven, no estoy usando un pincel muy fino, sí estoy usando un pincel que me permita cargar una buena cantidad de pintura para dar capas más cubritivas, pero en buen estado, ¿no? para tener una mejor definición y control al aplicar la pintura. Tiene que quedar una base prolija, un color bien uniforme, justamente con buena cobertura, ¿no? Toda la superficie, y tenemos que tratar de evitar que se seque mucho la pintura, porque lo mismo si está demasiado diluida, nos va a quedar como un desbalance en el tono en lo que estamos aplicando. No se tiene que notar el veteado también de la pintura cuando nos vayamos. Piensen más o menos, ahí lo estoy aplicando desde la paleta húmeda, piensen más o menos en la dilución del Fernet, ¿no? Un 70% pintura y un 30% agua, más o menos, así que fíjense cómo. Pero de nuevo, esto va a depender mucho de la pintura. A veces algunas vienen más diluidas que otras, va a depender también del tono, del color que vayan aplicando, porque algunos vienen con más pigmento que otras. Y bueno, vamos a ir aplicando.
pinceladas siempre en la misma dirección, pinceladas suaves, por lo general de arriba hacia abajo, pero va a depender del modelo esto. Más o menos vamos a estar aplicando unas 2 o 3 capas, así que para que quede un buen tono del color. Y un detalle importante con el tema del tono es que traten de que la capa base, no quiero enviar mucho en esto, pero está bueno mencionarlo, que la capa base vaya lo más cercano al color primario posible, porque esto le va a dar más saturación, color primario o secundario. Después vamos a hablar bien en detalle de eso, pero está bueno para dejar una buena base. Mientras más saturada el color esté, mejor, porque después vamos a estar oscureciéndola y aclarándola, y pierde saturación en el proceso a veces, y esto le da más tono. Pero bueno, depende de lo que nosotros querramos lograr. Así que bueno, eso es más o menos la capa base. De nuevo, no hay que holgazanear en este paso, hay que darle una buena base y nos vamos a ahorrar mucho trabajo después. Bueno, acá vamos con un clásico de clásicos, el pincel seco, seguramente ya lo conocen. Acá vamos a estar un pincel viejito, que esté medio desgastado. Se carga con pintura que esté apenas diluida. Y después lo descargamos en una servilleta hasta algún trapo o algo. Fíjense que es bastante nociva para el pincel. Los cargamos bien hasta que no tenga más pintura, y después se lo vamos dando suavemente, bien despacito, tranqui al modelo. Lo vamos pasando sobre los detalles más expuestos del modelo. Lo que hace es remarcar rápido, sencillo, todas esas partes sobresalientes, esos detalles. Es rápido, como dije, pero no es muy detallado. Suele ser un poco sucio, por eso lo estoy aplicando ahora al principio, digamos después de la base, sin haber aplicado el resto. Así que bueno, tengan cuidado con eso. Fíjense justamente al pincel, no se pelota. Así que hay que usar un pincel que ya esté viejo, o algún pincel barato, así que tenga. Esto se usa más que nada, acá lo estoy usando para hueso, un poco para el pelo, se usa para eso, para piedras también, madera, para escenografía se usa un montón. Y también se puede hacer como una especie de imprimación cenital con estos Tasmania, pero bueno. Nada, no hay mucho más que decir sobre esta técnica. Bueno, acá vamos con el lavado, o también conocido como wash. Ya ahí le aplicamos el resto de la base al modelo. Esto, una aclaración, no es un producto que nosotros compramos. Esto es una técnica, por lo general se confunden eso, como diciendo estoy comprando un wash, pero en realidad es una técnica, lo puedes hacer con cualquier pintura. Es una pintura muy diluida, un 70 u 80% agua y un 20-30 de pintura. Y se aplica casi sin descargar. Fíjense que ahí lo levanto con el pincel y apenas por ahí lo descargo un toque y lo voy dando ya sobre el modelo. La idea es que la pintura vaya hacia los contornos para dar definición, para dar profundidad, sombras, contraste. No se tiene que quedar sobre la superficie. Y tenemos que evitar que se acumule pintura, que se hagan los pools o las manchas, también conocidas como coffee stain. Si eso pasa, se humedece un poquito el pincel, limpio con agua y se van disolviendo esas acumulaciones antes que se seque. Algunos le agregan un retardante, un medium o algún barniz como para que tarde en secarse y poder tener estar más tranqui aplicando la pintura. Pero con agua tranquilamente va, así que esta es una técnica sencilla que con el
pincel seco largas los modelos rapidísimo y se remarca en el detalle. Combinado con el pincel seco, como decía, es medio ida de vuelta. O sea, vas a aplicar la base, después el wash, después por ahí haces un seco y después volvés a aplicar otro wash como para bajar un poco el tema del pincel seco, que a veces queda como muy marcado. Pero eso después lo vamos a ver con otra técnica más. Así bueno, eso es un poquito todo de esto. Sencillo y efectivo. Bueno, acá arrancamos con el degradado, que esta es una de las técnicas más usadas casi para todo, que si bien la pueden llegar a haber escuchado con otros nombres tipo layering, highlight, cosas así, pero en definitiva lo que vamos haciendo acá es justamente una gradación de colores escalonada en varias capas, cada vez más clara o oscura, dependiendo si estamos haciendo sombras, pero para ir aumentando justamente la luz, el tono del modelo, para eso, dar más volumen o contraste. Aplicamos capas, varias capas diluidas, más o menos calcula tiene que estar más diluida que la capa base, así que es un 60 pintura, 40 agua, más o menos. Lo suficiente como para que no pierdan el control de la pintura, que no sea un wash básicamente. Pero que te permita hacer la transición de estas capas, mientras más diluidas sean, más finas sean, mejor dicho, más natural va a ser esa transición de colores y más prolijos aparte. Pero siempre tiene que quedar una capa fina y cada capa que le vamos a ir dando van a ir más claras para ir iluminando que la anterior que fuimos dando. Justamente la luz proyectada sobre el modelo, ¿no? Para dar esa sensación. Que no necesariamente lo vamos a ir aclarando o oscureciendo con negro o blanco. Eso después lo vamos a ver en otro video, cómo ir haciendo las gradaciones esas bien. Y también vamos a ir dando cada capa en menor superficie, ¿no? Para dejar el color anterior que se vea en las sombras, sobre todo cuando hacemos algún lavado o algo que se note justamente el trabajo ese que hicimos antes. Y le va a dar esa sensación de luz y sombra sobre el modelo. También estas transiciones, estas capas las vamos a poder ir difuminando con otra técnica que vamos a ver. Que hay varias. Una, por ejemplo, que no la vamos a ver ahora, pero está bueno mencionarla, es lo que se llama mezcla húmeda o wet blending, que vos aplicás justamente el tono más oscuro, que sería la sombra, y el tono más claro, que sería la luz, y después con un pincel húmedo, antes de que se sequen las dos pinturas que aplicaste, en el medio las mezclas, haces ahí el blending, entonces te queda como esa transición más difuminada. Es una técnica compleja, está buena, pero creo que merece su propio video eso por ahora. Y si no, se puede hacer con las veladuras, que es lo que vamos a ver a continuación. Que bueno, la veladura es una capa de pintura muy fina, tiene apenas un poco de pintura o pigmento, es prácticamente transparente, pero para que se vea el color que tiene abajo, pero lo que vamos a hacer es como teñir la superficie donde vamos a estar aplicando. Tiene que estar diluida un 10 o 20% de pintura y un 80-90 agua, que de nuevo dependerá de la pintura. Algunos usan productos como yo lo uso, por ejemplo, los glaze medium. Glaze es veladura justamente, o algunos diluyentes, que te funciona como retardante y además que mejora la calidad para la veladura, porque el agua te puede separar mucho el pigmento y se va a comportar más como un lavado, hay que diferenciar eso, justamente el lavado de la veladura. El lavado va a ir hacia los recovecos. La veladura nosotros lo que queramos que haga es que quede sobre la superficie. Acá lo estoy exagerando un poco en el video, pero para que se vea bien.
pero más o menos eso es como tiene que ir. Cuando cargamos la pintura la tenemos que descargar un poco, no tiene que ir muy cargado el pincel, al contrario del wash. Así que en una servilleta lo bajamos para que vaya bien controlada la pintura. Vamos siempre aplicando también mismo sentido y en donde nosotros queremos que quede la mayor intensidad del tono. Las veladuras son muy versátiles, nos sirven para un montón de cosas, para sombrear, para iluminar, para teñir, dar distintos tonos, fundir los degradados, como hablábamos antes. Vos, al ser el degradado, después le aplicás un tono medio a todo ese degradado y te va a hacer como más la transición más natural, no va a quedar tan brusca. Y bueno, es importante que cada capa que apliquemos de la veladura, dejarla secar y después aplicar la segunda capa de la veladura, porque si no se te van a mezclar con la anterior y vas a arruinar el trabajo de la anterior capa. Es una técnica compleja, lo reconozco, pero es muy satisfactoria y muy útil. Acá, por ejemplo, estoy haciendo justamente lo que les decía, de ir dando un tono medio de las luces y sombras que usé. A veces se puede usar la base, inclusive, como diluyéndola a una veladura y lo vas aplicando entre medio de los tonos para que haga un efecto más difuminado de esa transición y queda más natural. No queda tan brusco, pero bueno. Lleva su tiempo masterear la técnica esta, pero con práctica se logran efectos muy buenos. También se usa mucho para las imprimaciones cenitales, ayuda muchísimo también para eso. Se usa bastante. También para lo que decía antes, con el tema del pincel seco, para atenuar un poco el efecto del veteado del seco, también se usa. Hay unas veladuras como para bajar la tensión de la pintura aplicada ahí. Acá vamos con el perfilado, que esta técnica no solamente nos va a ayudar a dar como una luz más intensa, sino también que nos va a ayudar a definir los detalles del modelo. Que bueno, acá podemos sacar bastantes resultados dependiendo cómo lo apliquemos y qué es lo que querramos lograr. Los perfilados, cuando los iluminamos, que se usa para iluminar, lo hacemos en las partes más expuestas del modelo, donde más luz va a recibir, con los tonos más claros, que por lo general es el tono máximo de luz que vamos a estar usando. Se aplica la pintura diluida como el degradado, pero en menor cantidad en el pincel, cargándola menos, porque si pones mucha pintura se puede arruinar el efecto. Se aplica utilizando justamente con pinceles, así como estoy usando, de cerda más fina y que sean más largos. ¿Por qué? Porque se aplica mejor con el canto del pincel que con la punta directamente. Se puede hacer también. Lo que haces es justamente sobre los bordecitos de cada detalle, y con el canto del pincel vas dando como estas líneas, digamos, para darle más definición y luz máxima al modelo. Y bueno, lo vamos a ir dando a todos. Hay que tener justamente lo que decía antes, dependiendo del resultado que querramos, es importante dónde vamos a aplicar esto. Porque si se lo aplicamos, por ejemplo, a partes específicas, donde va a caer la luz en partes más brillantes, va a quedar más realista. Y si lo aplicamos a todas las aristas del modelo, va a llamar más la atención, va a quedar por ahí como más definido todo, pero va a quedar un efecto más fantástico, digamos. Esto se usa mucho para los Marines de 40K, que se ve mucho que a la armadura le hacen mucho perfilado justamente para que quede bien definidas todas las placas de la armadura. Que está bueno, pero va a depender de cada uno qué es lo que quiera lograr. Y bueno, llegamos a la última técnica que vamos a ver hoy, que es el punteado, stapling también, que para mí es una especie de híbrido entre pincel seco y degradado.
Esto sirve mucho para dar efectos de texturas, es como un degradado, justamente como dije, pero que hace efectos de desgaste, más que nada en cueros, telas y cosas así. Lo aplicás con poquita pintura en el pincel, apenas un poquito en la punta, y las dando así como puntaditas, obviamente previo descargarlo en la servilleta para que no esté tan cargado. Y lo vamos dando ahí puntitos en la superficie que vamos a querer iluminar. Y te va dando como esos patrones irregulares, ¿no? del desgaste y la luz, como queda proyectada en la superficie. Como dije, guarda, puede hacer pelota al pincel, así que es recomendable usar pinceles no muy gruesos, que tengan y que tampoco estén tan en mal estado para tener mejor control, pero si tiene como esos penachos así medios raros, está bueno porque le da como un efecto más irregular a la textura. La pintura, de nuevo, apenas diluida, como el pincel seco, pero un poquito más cargado el pincel. Y bueno, técnica sencilla y muy práctica, la verdad está bueno. Así que bueno, con esto ya vamos un cierre ahí al video por hoy. Espero que le haya servido y bueno, nada, ya con esto se van a ir por lo menos con una idea de los conceptos básicos de las técnicas más utilizadas, y capaz que ya se puedan poner a practicar algo, estaría bueno, y que me vayan diciendo qué tal les resultó. Así que nada, todo el feedback es bienvenido, díganme qué les pareció, qué contenido quieren ver, todo eso, y así también cópense, dale un me gusta, suscribilo, la campanita y toda la perolata esa que vamos que me quiero hacer millonario pintando muñecos. Así que bueno chicos, nos estamos viendo la próxima y muchas gracias.